y esto os será ocasión para dar testimonio. El 14, seguimos. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El verso 18 del capítulo 21 de Lucas. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, a los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Luego nos dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Luego el 29 nos dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, de todo esto que hemos leído, aquí nos habla de que hay señales que nosotros tenemos que estar apercibidos antes del día final. Cuando hablamos del día final, estamos hablando ya de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, esto ya yo lo he explicado en ocasiones anteriores de una manera más detallada, pero quiero pasar una vista rápida, una vista breve, sobre las posturas que hay con respecto a la venida del Señor. Hay varias posturas y ya nosotros lo hemos estudiado con más detalle. Hablamos del postmilenarismo, del amilenarismo y del premilenarismo. El postmilenarismo piensan de que la iglesia no va a ser arrebatada de aquí de la tierra, sino que el cristianismo abarcará y convertirá al mundo de sus malos caminos. La siguiente postura de muchos creyentes en la fe son amilenaristas. Esta postura milenarista se basa en que ellos no piensan que existe un milenio. La palabra del Señor nos habla de que hay un milenio, que Dios va a reinar por 1000 años. Ese reino de 1000 años será aquí en la tierra. Habrá completa paz, habrá completa seguridad. Nos habla de que Él será la lumbrera, no necesitaremos sol, no necesitaremos ningún tipo de luz que alumbre, porque Él será la lumbrera y que Él posará sobre la cima de un monte y que Él gobernará a todas las naciones. Sin embargo, está la postura a la cual personalmente nosotros pertenecemos y es la premilenarista. El premilenarismo habla que primero va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Cuando comienza
el libro de Apocalipsis, que significa revelación, después del mensaje a las 7 iglesias que se aplican a la iglesia de todo el mundo, en todas las épocas, todas las iglesias con las fallas presentes en el mensaje de los primeros capítulos de Apocalipsis. Luego viene el cuarto capítulo de Apocalipsis, donde ya no nos habla de iglesia. Ya no nos habla de iglesia, sino que nos habla del pueblo de Israel directamente. Esto nos hace entender de alguna manera, cuando la palabra del Señor nos dice de que ha habido un tiempo que se ha abierto para los gentiles y ese tiempo en algún momento tiene que acabarse. ¿Qué quiere decir este tiempo abierto a los gentiles? Quiere decir que el Señor, la palabra de Dios nos habla de que Dios escogió un pueblo llamado Israel. Y Él, al escoger este pueblo, esta nación, debido a la desobediencia de ellos, debido a la idolatría, ¿qué dice el Señor? Yo desgajé las ramas de la vid. ¿Para qué? Para injertar olivos silvestres. Esto quiere decir y nos hace referencia a todos y cada uno de nosotros que no formamos parte del linaje israelita de sangre. Pero sin embargo, formamos parte de la descendencia de Abraham por la fe. Nosotros hemos sido salvos a través de la gracia, a través de la fe. En algún momento este tiempo se va a acabar. El tiempo de los gentiles y nuevamente el Señor retoma el tiempo de salvación a su pueblo Israel. Cuando nosotros hablamos de todo esto, ¿por qué di este preámbulo? Porque cuando nosotros vemos en el libro que acabábamos de leer, de Lucas, señales antes del fin, aquí nos habla muchas cosas que van a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día vivimos una situación bastante caótica, bastante difícil, bastante preocupante para la humanidad, para el mundo cristiano y el no cristiano. Aquí estamos viviendo una situación donde la gente está asustada por el miedo de morir. Sin embargo, tenemos entonces esta peste llamada coronavirus, que hoy en día está propagada en todos lados. Muchos cometen el error y las redes sociales están inundados de gente que está tratando de explicar y de meter a la fuerza el coronavirus en la palabra de Dios. ¿Dónde dice coronavirus en la palabra de Dios? Están tratando de explicar de manera forzosa dónde entra esta pandemia y en qué parte de la predicción, por decirlo así, bíblica, en qué parte estamos ya. Y entonces se cometen errores, se está cometiendo errores porque se está predicando cosas que no están fundamentadas en la Biblia. Se comienza a decir, he escuchado, que se comienza a decir que ahora estamos en la época igual que los egipcios, que tenemos que escondernos porque el ángel de la muerte pasea. Se comienza a decir y a tomar versículos como que los que están en la azotea no bajen, que tienen que esconderse por un tiempo hasta que pase la ira del Señor. Se están tomando todos estos versículos fuera del contexto original con el cual se están diciendo o fueron dichos en la Biblia. Algunas personas a través de los medios, a través de predicaciones, están cometiendo el error de decir de que ya estamos en la segunda, tercera, cuarta trompeta, de que ya estamos en el tiempo de la tribulación, o de que ya estamos en el caballo amarillo, que ya estamos en el caballo negro, que estamos en el caballo... Y es por eso que hoy me tomo el tiempo de hacer este estudio que nos habla primero, y por eso dije es necesario que ustedes tengan la Biblia. Si todavía no han buscado su Biblia, vaya, busque su Biblia. Lucas 21. Quiero recalcar 3 versículos o 4 versículos principales a los que voy a estar tocando. El 11, leamos todos. Dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares. ¿Qué dice? Hambre y pestilencia. ¿Qué son pestilencias? Lo que estamos viviendo hoy en día.
¿Qué son pestilencias? Todas las enfermedades que ya se han visto. ¿Qué son pestilencias? ¿Cuánta gente? No es la primera vez que la gente muere de manera masiva. Ha habido pestes a lo largo de la historia. Y eso no significa que ya estamos en la gran tribulación. Ha habido peste, la gente muere, y no solamente ahorita de coronavirus. La gente muere a diario, muere de otras pestes, muere de otras enfermedades. Muere de cáncer, muere de leucemia, muere de sida, muere de neumonía, muere de bronquitis, muere de tantas cosas. Y eso no significa que ya estamos en tal caballo del Apocalipsis. Habrá grandes terremotos. Lee su Biblia, el versículo 11 del capítulo 21 de Lucas. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares. ¿Qué dice? Hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Mire, habrá terror. Habrá terror. ¿Cuánta gente no está aterrorizada hoy en día? Eso es parte de lo que se está hablando aquí. Esas son parte de las señales antes del fin. Son parte de las señales. Entonces se está cumpliendo a través de las pestes. Va a haber hambre. Quienes prediquen y digan de que este mundo va a ir cada vez mejor están predicando algo incorrecto. Porque la Biblia nos dice que este mundo cada día será más catastrófico. Entre más cerca estemos de la venida del Señor, más cosas difíciles vamos nosotros a pasar. Este mundo va a pasar. Por eso el Señor dice, ay de los que prediquen paz. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo que en cualquier momento puede venir el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos señales antes del fin. Cada vez que estemos más cerca de ese fin, más frecuentes van a ser las señales, más fuertes van a ser las señales. Toda la vida ha habido terremotos en diferentes lugares del mundo, pero sin embargo van a ser más frecuentes, van a ser más fuertes, se van a dejar sentir a través de las naciones. Mis amados hermanos, esto de aquí, lo que estamos pasando, son apenas los principios de dolores. Pero ¿qué dice? Habrá terror. Entre más siga avanzando el tiempo y entre más cerca estemos de la venida del Señor, va a haber más terror. ¿Qué cosas vienen? Nuestra mente, yo creo que no podemos imaginar qué cosas podrían estar preparadas para esos días. No queremos ni imaginarnos. La palabra terror no es poca cosa. Habrá terror, grandes señales en el cielo. Pase al verso 13, que dice, y esto os será ocasión para dar, ¿qué cosa? Testimonio. Esto os será ocasión para dar testimonio. En el verso 26, pase al 26, ¿qué dice? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mire, la gente va a temer tanto, la gente va a estar aterrorizada con las cosas que suceden y que ven y que viven, de manera que, ¿qué dice? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Desfallecer, mis amados hermanos, es prácticamente morirse, irse las fuerzas, irse todo ánimo, debilitarse, enflaquecer. Eso significa desfallecer. Cuando todas estas cosas comiencen a tomar lugar, la gente comienza y va a comenzar a desesperarse, va a comenzar a angustiarse, no van a saber cómo actuar, aquellos valientes van a comenzar a temblar. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, se dedica la vida a burlarse del cristiano? Se dedica la vida a burlarse del evangelio. ¿Cuánta gente se dedica la vida a burlarse de las profecías que están escritas en la Biblia? Pero cuando ven estos tiempos terribles, ahí sí comienzan a temblar, ahí sí comienzan a buscar de Dios, ahí sí comienzan a clamar o se acuerdan de que alguien les predicó. Y lo primero que dicen es, oren por mí. Hoy en día vemos a los presidentes de las naciones clamando a ese Dios. Y muchos de ellos han dicho, a mí se me burlaban por la fe, pero ahora me piden que ore por la nación. Cuando estas cosas comiencen a tomar lugar, la gente comenzará a desesperarse.
Cuando las circunstancias, cuando los desastres, cuando las tormentas en la vida nuestra, en nuestro entorno, en este caso en nuestro país, en nuestra nación, en nuestro mundo, comienzan los tiempos difíciles, los tiempos de angustia, cuando comienza a hablarse de crisis, y la palabra del Señor nos habla de que va a haber crisis financiera, una crisis tremendamente terrible. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que serán las últimas señales de los últimos tiempos. Y escuche esto que se las voy a listar. Falsos maestros, dice. Vendrán falsos maestros, falsos cristos. Vendrán guerras y amenazas de guerra. Habrá muchas guerras, más de lo que hemos visto jamás. Habrá cualquier cantidad de muerte. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a algún acuerdo. Habrá terremotos. Como yo decía hace un momento, terremotos siempre han habido. Pero miren este dato. El grupo de estadísticas e investigación alemana informa que la cantidad de terremotos registrados a nivel mundial desde el 2000 al 2019 son nada más y nada menos que 35.205 terremotos a nivel mundial. Se dice que en el siglo XX ha habido mayor cantidad de terremotos que cualquier otra parte de la historia. Y cada vez que nos acerquemos, como yo decía, a la venida del Señor, más va a suceder estas cosas. Tenemos que tener en cuenta que todos estos síntomas, por decirlo así, todas estas evidencias de las cosas que han de suceder antes de la venida del Señor, son así tal cual como una mujer que va a dar a luz. ¿Qué comienza primero? Comienzan las contracciones o los dolores. Comienza una, quizás después de 40 minutos, después de una hora, comienza otra. Y el tiempo es alejado, pero entre más cerca esté del parto, comienzan las contracciones más fuertes, y no solamente más fuertes, sino que más seguidas. Son más dolorosas, son más fuertes, más cercanas la una de la otra. Y entonces se sabe que el muchacho ya está cerca de salir. De igual manera, estas son las evidencias. Terremotos siempre ha habido, peste siempre ha habido, muerte siempre ha habido. Pero cada vez que estemos más cerca de la venida del Señor, estas cosas van a ser más notorias. Ahora vemos que hay más terremotos. La tierra tiembla cada rato. Estamos viendo todas estas pandemias y muertes masivas. Pero todavía no es el fin. La Biblia nos habla de que habrá persecución y odio para los cristianos. Eso también ya lo hemos estudiado con detalle aquí en la iglesia. Va a haber una persecución masiva a aquellos que aman y predican de ese evangelio del Señor Jesucristo. Muchos perderán la vida porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia. Será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Muchos abandonarán la fe, nos dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará a causa del pecado. Si hay carencia de amor, mis amados hermanos, consecuentemente habrá más maldad. Entonces no podemos nosotros, por eso decía yo hace un momento o al principio de este estudio, nosotros no pensamos como los postmilenaristas, que el mundo va a ser transformado a algo bueno. Porque la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y si el amor está carente en medio de la sociedad, la gente no le va a importar matar, no le va a importar robar más de lo que ya estamos viendo. No le va a importar, es más, la palabra del Señor ya hemos estudiado en Apocalipsis, los últimos capítulos, dice que a pesar de que estén pasando la gran tribulación, ¿qué dice? No se arrepentirán de sus hechicerías. Entonces todas estas cosas nos anuncian que el mundo irá de mal en peor. Muchos abandonarán la fe, habrá traiciones, habrá más odio, se levantarán falsos cristos, falsos profetas que dicen que engañarán a muchos incautos. ¿Por qué engañarán a muchos? Porque mucha gente se va atrás de los profetas y no se van atrás del Cristo.
sino atrás de la gente, escuchando muchas veces. Y la palabra del Señor dice en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, usted lo puede leer luego, dice de que escucharán y predicarán falsos profetas y se expondrán doctrinas de demonios. Imagínense, serán los mismos demonios hablando y predicando y engañando a la gente. Habrá gran maldad, habrá poco amor, se aumentarán las enfermedades mortales. Vamos de nuevo a Lucas. ¿Qué nos decía Lucas? El versículo 24, que dice: y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso fue dicho para el tiempo justo después de la muerte del Señor Jesucristo, que iban a pasar todas esas cosas. Pero, sin embargo, la persecución también vendrá antes de la venida del Señor. Es decir, que los cristianos, así como los primeros fueron perseguidos, también la iglesia en la fe será perseguida en los últimos tiempos. Habrá aumento de enfermedades mortales. Abra su Biblia en Lucas 17, sin perder lo que habíamos leído en Lucas 21. Lucas 17, ¿qué nos dice Lucas 17? Versículo 28. Nos dice así: asimismo como sucedió en los tiempos de Lot, que comían, que bebían, que compraban, que vendían, que plantaban, que edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¿Y qué más dice el 30? Esto es importantísimo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mis amados hermanos, todas las señales que estamos viendo hoy en día son parte y nos dicen que la venida del Señor está cerca, muy cerca. ¿Qué dice aquí? Vamos de nuevo al 28, la primera parte. Asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Los días de Lot estaban llenos de gente perversa. Los días de Lot estaban llenos. Dice que ni siquiera ni los niños ni los adultos, nadie se salvaba. Había mucha perversión, era una sociedad, era una comunidad llena de homosexuales. Y la palabra del Señor nos dice aquí que en aquel día, el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mira, así como en los días de Lot va a ser los días cuando el Hijo del Hombre se manifieste, ¿qué estamos viendo hoy en día? Las naciones luchan por el orgullo homosexual. Las naciones luchan por la libertad de expresión, le llaman ellos. Las naciones luchan por la libertad de derechos o igualdad de derechos, le llaman ellos. Pero esto es parte de lo que la Biblia nos dice que serán señales del fin. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Será como los días de Lot. Los días de Lot eran días de perdición. Solamente Lot y su familia se pudo salvar y los demás fueron muertos y condenados a causa de su perversión y sus transgresiones. La homosexualidad es otra señal de los últimos tiempos. También la expansión del Evangelio por todo el mundo. Se predicará el Evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del Evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo y entonces también vendrá el fin, nos lo dice Mateo 24:14. Habrá pestes, habrá plagas, habrá muerte, habrá hambre, habrá caos. Habrá devastación de la vegetación. Mis amados hermanos, lo que hoy en día, si la gente hoy está preocupada, está angustiada por lo que estamos viendo, aún no es nada de lo que vendrá. Vendrá tiempos de dolores. Recién lo que estamos viendo es principio de dolores. Es principio de dolores, pero dice la palabra, todavía no es el fin. Son principios de dolores. Hoy en día, con todo lo que está viviendo, lo común de la gente, y lo entiendo para la gente que no está en Cristo, que esté asustada, que esté nerviosa, que esté en pánico, que esté en terror. Pero se supone que los creyentes, los cristianos, no debemos de tener ese terror. ¿Sabe por qué?
Porque nosotros sabemos los tiempos que estamos, sabemos discernir, dice la palabra, aquel que estudia la Biblia sabe discernir los tiempos en que vivimos. Y hay un coro muy hermoso que dice que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. No quiere decir de que estamos anhelando la muerte, pero sabemos que si ésta llega a nuestras puertas, saber que estamos a cuentas con Dios y no vamos a ir a parar a un lago de fuego por desobedientes, por no vivir una vida recta, por no vivir una vida humillada, por no vivir una vida realmente santa. Decía nuestro pastor en las enseñanzas pasadas, ¿qué estamos haciendo durante nuestro tiempo de cuarentena? Podemos estar perdiendo la vida y perdiendo los días cuando estamos tan cerca del día en que aparezca nuestro amado Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice: no nos ha dado Dios, en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Nosotros como hijos de Dios no tenemos un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La gente que no conoce a Cristo, que no tiene el amor de Dios, que no tiene conocimiento de Dios, puede entrar en pánico, puede asustarse y pensar cualquier cosa. Pero nosotros que tenemos el amor de Dios, tenemos la paz y tenemos la seguridad de que Cristo todas las cosas que está diciendo las hará y todas nos ayudarán a bien. Que si alguien muere, sí, todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en algún momento la muerte.